Hola a todos, mi nombre es Naila Pisani y esta semana les voy a estar comentando uno de los textos que tenemos para leer, que es el de Max Weber, un sociólogo sumamente reconocido dentro de la disciplina e incluso dentro de las ciencias sociales, que nació en Alemania, en lo que hoy se conoce como Alemania, antes era Prusia, en 1864, fallece en 1918, y este fragmento de capítulo que ustedes tienen para leer es parte de una obra mucho mayor, que se llama Economía y Sociedad, ¿sí? Es como una compilación de sus escritos más conocidos, publicado póstumo en 1922, como para tener en cuenta el contexto. Quería adelantarles algunas cosas que no están presentes en la lectura, pero que sí están en otras de sus obras, que son importantes como para poder llevarse algo, ¿sí?, de este autor más allá de lo que van a leer. En principio tiene que ver con lo metodológico, ¿no? A Weber se le atribuye una perspectiva individualista, ¿sí?, que se basa en la acción social para poder entender cualquier fenómeno o hecho social, ¿sí?, pero no en los términos de Durkheim, que es el autor que vimos hace un par de semanas. Weber lo que hace es partir del individuo, ¿sí?, para explicar hechos o fenómenos mayores. Esto es un poco raro si tenemos en cuenta que los objetos de estudio sobre los que él versa son conceptos muy grandes, ¿no?, muy complejos: el capitalismo, el Estado, las religiones, etc. Entonces, ¿cómo hace para poder hacer un análisis de estos grandes conceptos desde el individuo? Básicamente lo que él dice, que es cualquier fenómeno social, por más grande o complejo que sea, está compuesto por la acción de cada una de las personas involucradas, ¿sí? O sea, la mentalidad, la forma de actuar o la forma de ver el mundo de las personas que actúan en él, ¿sí?, puede explicar fenómenos mucho más grandes. Por ejemplo, el capitalismo, ¿sí? Así que esta cuestión del individualismo tiene que ver con eso, y es un punto de diferencia importante con Durkheim, ¿sí?, que ya lo vimos, que hace el camino inverso, ¿no? O sea, parte de la sociedad, ¿sí?, que es exterior al individuo, que pesa más que él, para poder entender los hechos individuales, que es básicamente lo que hace en el suicidio. A lo que parece tan personal y tan subjetivo e individual como el suicidio, en realidad puede tener causas o explicaciones a nivel social: la falta de integración, la falta de regulación, normas, etc., ¿no? O sea, son, digamos, dos visiones opuestas en ese sentido. Bueno, una de las herramientas más importantes que utiliza Weber, como se habrán dado cuenta en el texto a medida que le iban leyendo, es la permanente comparación, ¿sí? Weber todo el tiempo trae ejemplos de otros países, de otros continentes, de otros tiempos históricos, sumamente antiguos, más recientes, etc. Así que esta dinámica es permanente, no solamente en este texto, sino en todos los otros, porque precisamente su método es comparativo, ¿sí? Una de las herramientas más importantes dentro de este método comparativo es la tipología, las tipologías o los tipos ideales, ¿sí? Los tipos ideales son conceptos o construcciones teóricas, mentales, que no existen como tales en la realidad, pero que parten de ella, ¿sí? Entonces Weber va a decir: el investigador se sirve o elige algunos aspectos o rasgos de la realidad y va a construir un concepto con esos rasgos para poder entender cómo funciona esa realidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Supónganse que yo quiero entender ciertos rasgos de la personalidad o por qué actúa de tal forma una persona a partir de los signos zodiacales, ¿sí? Entonces tengo distintas categorías: Aries, Tauro, Géminis, bueno, las que sean. Cada una de esas categorías tienen distintas características, ¿no? Ahora fíjense que esas características parten de la realidad, no es que no tienen nada que ver con ella. Sin embargo, no hay una persona en el mundo que reúna todas las características de Tauro, todas las características de Géminis y que actúe en función de esas características, sino que reúnen algunas de ellas y actúan en función de esos criterios, ¿sí? Entonces hay que comparar entre lo que hacen las personas y mi concepto teórico abstracto de tipo ideal para poder entender esa actuación o esa forma de pensar, ¿sí? Pero los tipos ideales no existen puros en la realidad, sino que es mucho más compleja, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bueno, el tema principal entonces de este texto es explicar cómo surgen los estados modernos, ¿sí?,
que solamente sucede eso en Occidente y que solamente pueden existir en un contexto de capitalismo racional, ¿sí? Iba a decir que estos estados modernos racionales funcionan o se basan en la burocracia profesional y en el derecho racional, ¿sí? Ustedes pueden consultar en el texto que hay explicaciones de lo que históricamente había antes, ¿no? Mercantilismo, capitalismo irracional, etc. Así que bueno, sepan que está ahí muy bien detallado. Pero vamos a detenernos en esta cuestión de lo racional o de la racionalización, que es muy importante en este y en cualquiera otro de los textos de Weber. ¿Qué quiere decir con esto de la racionalización? ¿Para qué lo utiliza? Básicamente podemos pensar qué es lo que había antes, ¿no? Y lo que había antes eran explicaciones del mundo en función de conocimientos religiosos, mágicos, supersticiosos o míticos, ¿no? Entonces, hasta hace un par de siglos, el mundo se entendía en función de los mitos de la Biblia. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué tal cosa lo hizo? ¿No? También pueden ser argumentos mágicos, como el caso de China, ¿no? Que él permanentemente lo está citando. La racionalización del mundo supone que no se va a entender más en función del conocimiento religioso, sino a partir de las ciencias o por lo menos del pensamiento secularizado, ¿sí? No religioso ni mágico. Otra cosa importante de la racionalización es que se extiende a todas las dimensiones de la vida, ¿sí? Por lo tanto, la empresa actual capitalista es racional porque todos sus costos y beneficios pueden ser calculados previamente y todas las técnicas productivas que realice esa empresa también pueden ser contabilizadas, mecanizadas de forma racional. Esto también sucede en el ámbito de la justicia o de la administración. ¿Qué había antes? Lo que había antes, dice Weber, es una justicia arbitraria, ¿sí? Que se aplicaba, depende del contexto, depende de la persona, depende del caso, depende de quién oficiara de juez o de abogado, etc. La racionalización del derecho supone que se recuperan aquellas fórmulas del derecho romano, se adapta el contenido en función del contexto y se van a crear toda una serie de tipificaciones de la realidad a la que se le aplican determinados protocolos. O sea, pensemos en el caso del derecho penal, ¿no? Ante cierto delito, el que sea, que tiene ciertas características, violencia, no violencia, arma, no arma, etc., se le aplica determinada pena. Eso ya está previsto por la ley, ¿sí? No es que se inventa en el momento, depende de quién delinque, o sea, no. Hay todo un andamiaje legal que ya está preestablecido, que se va a aplicar, ¿sí? De forma predeterminada, ¿sí? O sea, todo lo que puede suceder en la realidad se tipifica de forma tal que siempre se active un protocolo que responda a esas características. Por eso es racional, ¿sí? No es más arbitrario. Pero la base de la racionalización es considerar que para todo hay un cálculo que puede ser previsible. Y esto se extiende a todo el ámbito de la vida de las personas. La religión, la empresa, lo económico en general, lo jurídico, etc. Vamos con la definición de estado racional moderno que Weber plantea, ¿sí? Él dice, el estado racional moderno es una comunidad de seres humanos que viven dentro de un territorio y que dentro de él ejercen de forma exitosa, ¿sí?, el monopolio de la coerción o de la violencia física, expresada, por supuesto, en las instituciones policiales, militares, etc. Entonces, esa es la definición que particulariza a los estados modernos. El ejercicio del monopolio de la violencia física o de la coerción física, que además se considera legítima. Y acá viene la pregunta de, bueno, ¿por qué las personas obedecen a este régimen, ¿no? Y él va a plantear que hay tres tipos ideales, y ahí retomo lo que planteé al principio, de dominación. Uno es la dominación tradicional, ¿no?, que es la heredada, o sea, es la autoridad del pasado que, por ejemplo, se expresa en las monarquías, las dinastías, etc. El otro tipo de dominación es la carismática, ¿sí?, que está basada, o sea, las personas obedecen en función de ciertas características particulares de los líderes, el carisma, básicamente. Y después tenemos el tercer tipo, que es la dominación racional legal, en la cual las personas obedecen porque creen en la validez, ¿sí?,
de todo ese marco legal, porque creen que ese marco legal es legítimo. Ahora, pueden consultarlo también en el texto, ven que él da muchos matices a estos tipos ideales que en realidad, como dije al principio, no se encuentran en la realidad, sino que puede pasar que hay un sistema racional legal en el que hay un líder carismático presente que influye de mucho. Bueno, en fin, pueden consultarlo. Ahí están manifestadas estas tres formas de dominación con ejemplos concretos. ¿Qué es lo que necesitan los sectores dominantes para dominar? La obediencia del otro, un cuerpo especializado de administradores y los bienes materiales que se necesitan, que tienen que ver, son cosas, ¿no? Materiales, militares para la administración, etc. Y Weber va a decir, básicamente, lo que hace al poder de dominación de los estados modernos es la administración cotidiana de su poder, ¿sí? O sea, su capacidad de poder está en el ejercicio cotidiano de la administración, que está en manos de la burocracia civil como militar. Acá está otra de las patas del Estado moderno racional, que es la burocracia, ¿no? La burocracia es una forma de administración, que podría ser cualquier otra, que se basa en el saber especializado y en la profesionalización. Por lo tanto, los burócratas son trabajadores de la administración pública que tienen saberes especializados y que han sido preparados para eso, ¿sí? Se diferencian de otros funcionarios, como por ejemplo los funcionarios políticos, que actúan en función de su vocación por la política y demás. El funcionario burócrata, su honor está puesto en el cumplimiento de las órdenes y de las tareas, ¿sí? O sea, en el archivo administrativo, en el expediente. Y va a ejercer su trabajo de forma imparcial, acorde a todas las tipificaciones existentes en cualquier legislación, ¿sí? En la legislación que tiene que ver con lo económico, con lo penal, etc. Y piensen que en realidad en nuestro sistema también funciona así, ¿no? Tenemos un derecho penal, con un montón de reglas, leyes, etcétera, civil, comercial, etcétera, y hay empleados profesionales que se encargan de entender toda esa información y de aplicarla, ¿sí? Por lo tanto, el honor de estos funcionarios burócratas está en el cumplimiento de las órdenes en función de todo este marco racionalizado, ¿no? Ahora, Weber dice, esta cuestión de la burocracia es actual, piensen que esto lo escribió hace 100 años, ¿no? Pero va a ser el futuro. Y la burocracia en este sentido supone un posible problema, porque de alguna forma se separa de la población, ¿no? Y se hace autónoma, inaccesible, inentendible para quien no tiene ese saber especializado. Por lo tanto, él concluye uno de los apartados de ese capítulo diciendo, ¿qué habría que preguntarse de la burocracia, no? Ahora, esto de la burocracia puede suponer un problema. Piensen que Weber escribió esto hace 100 años, ¿no? Él decía que en ese momento la burocracia era el presente del Estado, pero que sería el futuro. Y eso supone un problema, ¿por qué? Porque esta creciente autonomía de la burocracia puede ser tan grande de forma tal que limite las libertades individuales, ¿no? Y que se vuelva contra las personas. Y esto, bueno, un poco en realidad explica su poder de dominación basada en la creencia de la legalidad y de la racionalidad. Bueno, es un autor sumamente rico y podríamos hablar mucho más de él, pero por el momento nos vamos a quedar en con estas ideas. Hasta luego.